Bien, vamos a un tema que ha estado bien candente, discutido también. La sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que castiga con penas de cárcel efectiva a quienes sean sorprendidos portando líquidos combustibles en manifestaciones. Vamos a conversar de esto, también de la llamada ley de usurpaciones. Estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Carla. Buenos días. A ver, partamos por esto último. Esto fue despachado a ley. Se va a poder penalizar el transporte o el porte de combustible en el contexto de manifestaciones. Este es un proyecto que mandó el Ejecutivo, pero el Ejecutivo, hasta donde entiendo, solo contemplaba multas y finalmente en la tramitación esto se subió a cárcel. Y ayer incluso había dudas respecto de si el gobierno iba a ir al Tribunal Constitucional, cosa que han dicho que no va a ser así. Pero ha costado que este proyecto salga. ¿Por qué genera dudas? Sí, Carla, primero, desde el punto de vista procesal, es decir, de la tramitación del proyecto, sorprende que siendo un proyecto que está en el fast track, es decir, de los 31 proyectos en materia de seguridad priorizados por el gobierno y por el Congreso, estando en condición de ser votado en la sala, es decir, en tabla, el proyecto no tenga urgencia. Y eso, en la práctica, significa que el proyecto se demora en que se vote, porque se priorizan, obviamente, por urgencias. Y eso obviamente responde a una sola cosa, Carla, que un sector minoritario del Congreso, que se comprobó ayer en la sala de la Cámara de Diputados, no le gustaba el proyecto. Y como no le gustaba el proyecto, este se retrasaba en su votación. Y eso obviamente que no nos parece, Carla, porque si hay una priorización, uno tiene que respetar primero ese compromiso y segundo tiene que respetar las mayorías democráticas del Congreso. Es decir, uno no puede esperar que si el proyecto sale como yo quiero, sale, y si no está como yo quiero, no sale. Eso es impresentable y no corresponde de acuerdo a los compromisos asumidos por este gobierno. Yo pedí ponerlo primero en la tabla la semana pasada, Carla, y Frente Amplio y el Partido Comunista no dieron su apoyo, y esto obviamente se retrasó para esta semana. Pero dicho eso, Carla, el proyecto lo que establecía en su versión original era una pena de multa. Todos sabemos que en Chile las multas no son disuasivas, se pagan tarde, mal y nunca, y prescriben en 6 meses. Y para alguien que tiene combustible en el contexto de una manifestación, Carla, es difícil creer que lo quiere utilizar para otro motivo que no sea construir una bomba molotov, rociar con benzina a una persona, como ocurrió hace algunos días, en donde afortunadamente esa persona no fue prendida a fuego. Pero finalmente estos elementos se utilizan en este contexto, Carla, principalmente para atentar contra la vida de las personas, como lo vimos además a propósito hace algún tiempo, cómo se atentó contra la vida de carabineros, cómo se les prendía fuego a través de elementos construidos con el porte de combustible. Entonces, lo que establece esta conducta, Carla, es muy simple. El porte injustificado, es decir, tiene que haber dolo, es decir, la intención de la persona de tener este combustible para efectos de producirle daño a las cosas y a las personas. Y a la vida de las personas. Esto puede ser incluso más peligroso esto se puede convertir en un arma, Carla. Y es por eso que nosotros establecemos una pena de presidio, que además no digamos que es una pena de presidio tampoco, digamos, de las penas más altas que establece nuestra legislación, de 61 a 540 días. Pero eso en contraposición, Carla, a lo que establecía el gobierno, que era una multa, la verdad es que no iba a tener ningún efecto disuasivo, es decir, iba a ser una invitación para seguir portando combustible en este contexto. Esto al menos te va a llevar detenido, te va a dejar con antecedentes, y en definitiva, obviamente, que la pena de presidio es mucho más disuasiva, Carla, de lo que podría ser una pena de multa. Sí, ahora, igual, pese a que esto se aprobó, que ayer se aclaró desde el gobierno que no van a ir al Tribunal Constitucional, durante la tramitación la ministra Toá había hecho un llamado a que se rechazara esta iniciativa en estos términos. Decía que esto excedía el espíritu de la norma y del proyecto que había enviado el gobierno y que finalmente quedaba como un proyecto o una ley poco equilibrada. ¿Es una derrota para el gobierno? ¿Para ustedes como oposición es un triunfo haber aprobado este proyecto de ley? A ver, yo creo que es un triunfo para la oposición. En general, los proyectos de seguridad, Carla, y esto con mucha imparcialidad y objetividad, están saliendo con mayor sentido para la ciudadanía desde el punto de vista de su penalidad y de la conducta tipificada, de la conducta a sancionar, gracias a las indicaciones que está impulsando la oposición. Y en definitiva, si no, no sería ley. Si uno se pone a ver los votos de la oposición, principalmente del oficialismo, principalmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, están por retardar, dificultar o bien oponerse o rechazar proyectos como estos, Carla. Entonces, el proyecto original que establecía multas, donde apareciera cerca de la que hay una especie de enamoramiento del gobierno por las multas,
¿Y sabes lo que producen las multas, Carla? Una especie o una apariencia de que se está sancionando a alguien. Pero cuando tú quieres atentar contra la vida de una persona o contra las cosas a través de bombas Molotov construidas con combustible, obviamente que una multa es desproporcionado desde el punto de vista del daño que se puede generar. Y eso tiene que tener una pena de presidio, Carla. Por lo tanto, sí desvirtúa el proyecto original del gobierno desde el punto de vista de su penalidad. Y qué bueno que sea así, porque si no la multa, la verdad es que habría dado la apariencia de que se está haciendo algo con estas conductas, pero la verdad es que no se habría hecho poco o nada, Carla. Entonces, esta indicación yo me alegro que se haya ratificado en el Senado por mayoría. Ayer fue amplia la mayoría, Carla, en la Cámara de Diputados, y si lo hubiera vetado y si lo hubiera ido al Tribunal Constitucional, la verdad es que habría sido un atentado una vez más contra las mayorías, inmensas mayorías del Congreso, Carla, y habría dado la señal de que este gobierno pareciera estar gobernando por veto. Y es una muy mala señal para la democracia, donde el Poder Legislativo tiene el rol principal en la materia de legislar, sin perjuicio del rol de colegislador del presidente, pero el presidente no puede estar vetando proyectos porque no les guste su contenido. Diputado. Eso obviamente es muy dañino para la democracia. Ahora, los vetos se han utilizado en todos los gobiernos y son una herramienta con la que cuenta efectivamente el presidente de la República. ¿Por qué en este caso el gobierno podría no vetar algo con lo que no está de acuerdo? En este caso no va a ser con lo del combustible en el contexto de manifestaciones, pero sí con el veto que va a empezar su discusión, de hecho, en torno a la ley de usurpaciones. Sí, habría sido mucho ya con esto. Yo te aseguro, Carla, que si no hubieran vetado el proyecto de usurpaciones, esto lo hubieran vetado. Ya las voces, los rumores eran fuertes respecto a que se podía presentar un veto o ir al Tribunal Constitucional. Lo del veto de usurpaciones, obviamente, que generó un freno con eso, ya habría sido mucho. Pero ¿qué es lo extraño de este veto, Carla, en relación a otros vetos? En general, los vetos son para corregir deficiencias legislativas, contradicciones con otros cuerpos normativos, corregir inconstitucionalidades, o bien ser vetos acotados cuando es respecto al contenido que no te parece. Pero estamos hablando de 14 modificaciones y que no tienen que ver con inconstitucionalidad ni nada parecido. Son 14 modificaciones porque al presidente de la República no le gustó el proyecto, frente a mayorías consistentes en ambas cámaras, Carla. Entonces, yo no sé si hay precedentes desde el 90 a la fecha respecto a vetos que tengan esta intensidad cuando a un presidente de la República no le gusta un proyecto de ley. Yo creo que es un ejercicio abusivo el veto, sin perjuicio que es una herramienta obviamente que está estipulada en la Constitución. Claro, aquí hay dos disposiciones que han sido las más polémicas, las más debatidas, que tienen que ver ahora con esto de las tomas no violentas. En algún momento se dijo pacíficas, la ministra Toá salió a aclarar que en realidad ninguna toma era pacífica, que siempre hay un derecho que se está transgrediendo. Entonces se ha rotulado como toma no violenta, que podría quedar, si es que se aprueba este veto del gobierno, a criterio del juez en cuanto a si es sancionada con multas o con cárcel, como pide la oposición, como mínimo, digamos. Ese ha sido uno de los temas. Y el otro ha sido este de la defensa o la legítima defensa privilegiada. Esos han sido como los dos puntos más relevantes en la discusión y en la opinión pública. Estas dos modificaciones que hizo el gobierno apuntan o cambian el corazón de la ley de usurpaciones. Si se aprueba ese veto en esos términos, ¿va a ser una ley inefectiva o de todas maneras es un avance la ley de usurpaciones, incluso cambiando y haciendo estas modificaciones? Yo creo que hay que distinguir, Carla. Primero, yo creo que sí el veto toca el corazón del proyecto. El corazón del proyecto para mí eran tres cosas. Era la posibilidad de la flagrancia permanente, es decir, que se pueda detener en cualquier momento, conjuntamente con la detención, hay dos elementos, y la posibilidad de que Carabineros pudiera ingresar a los terrenos, además de las penas de cárcel y no de multa, que era un avance respecto a lo que se establecía hoy día en nuestra legislación y que obviamente tenía como efecto de que nadie se iba detenido. La combinación entre la flagrancia permanente, la posibilidad de detención y más las penas de cárcel era algo que nosotros creíamos que no se tenía que alterar, que eso realmente producía un cambio sustancial respecto a lo que hay hoy día. Al cambiar las penas de cárcel de un tipo de usurpación a multas, es volver a lo que tenemos hoy día. Y eso genera el absurdo, Carla, y de hecho se planteó por el senador Casa a propósito de que un robo de un celular tendría una pena mayor. Yo quiero ir más allá. Robarse un par de zapatillas, robarse unos jeans, tendría una pena superior a una usurpación de un terreno, en la figura residual que establece el gobierno. Y eso es desproporcionado, es absurdo, no tiene sentido. La figura de hurto, la más leve, Carla, tiene una pena de 61.540 más multa.
y la usurpación no violenta va a tener una pena de 61.540 o multa. Es decir, el hurto en su calificación más leve, que es que aquellos hurtos que van desde cosas que valen 31.000 pesos a un poco más de 200.000 pesos, tendría una pena superior. Entonces, uno no le puede, ¿cómo le explica a la gente que alguien que quiere usurpar tu terreno va a tener una pena inferior a alguien que hurta algo de tan bajo valor? Eso es inexplicable y habla precisamente de que hay una suerte de romanticismo y condescendencia con las usurpaciones y una validación por parte del gobierno o ciertos personeros o ciertos parlamentarios del oficialismo, y donde se le está dando en el gusto Diputado. precisamente a aquellos sectores más radicalizados de izquierda frente a víctimas que hoy día luchan por recuperar sus terrenos y que están y viven angustiados precisamente por eso. Y eso es tremendamente injusto, Carla, por aquellos que se esforzaron toda la vida por tener su terreno y por aquellos también comités de vivienda, Carla, que tienen sus terrenos usurpados y han cumplido con todas las reglas del juego, han cumplido con la ley, han ahorrado, han puesto sus recursos con mucho sacrificio y hoy día tienen sus terrenos tomados, y esas personas parecieran tener beneficios o preferencias por sobre aquellos que cumplen la ley. Diputado, es que dijo algo al pasar que me gustaría profundizar, porque lo he escuchado en voz de varios personeros de la oposición, en este caso, que dicen que aquí hay sectores, y han apuntado directamente al Partido Comunista, y algunos sectores del Frente Amplio que estarían poniéndose del lado de los usurpadores o que tendrían cierto romanticismo respecto de las usurpaciones, o básicamente que les gusta la figura de la usurpación. ¿Por qué? ¿Cuál sería el interés de esos partidos políticos o de esos sectores que pudiera justificar que no quieran sancionar o que, como dicen ustedes, casi que les guste o miren con buenos ojos las usurpaciones? ¿Qué hay detrás de eso? A ver, yo por lo que he escuchado de los discursos en la sala y por las distintas intervenciones, Carla, hay una suerte de legitimación al derecho de tomarse un terreno para construir una vivienda. Y eso dicen que es parte de la historia de nuestro país, que eso tiene una validación cultural y que no es castigable, precisamente porque hay una necesidad. Pero yo les recuerdo a ellos que eso está, lo que tiene que ver con los campamentos, con la protección de la vivienda, está resguardado en la normativa. Y obviamente que eso queda absolutamente fuera. Entonces, no se comprende en un Estado de Derecho, Carla, que quien se toma un terreno que pertenece a otra persona no tenga ningún tipo de sanción y sea validado. Eso es incomprensible, Carla. Y es una invitación a infringir la ley, es una invitación a tomarse lo que es ajeno. Y obviamente que eso, por lo menos desde la oposición, y te aseguro que también parte del oficialismo, no solamente que es incomprensible, sino que va a ser absolutamente debatido y obviamente rechazado a propósito de este veto, porque creemos que el derecho de propiedad es un principio básico de nuestra sociedad, y la protección, obviamente, de ese derecho, conjuntamente con el derecho a vivir tranquilos, tiene que ser debidamente resguardado y tiene que ver también con la seguridad. Muchas veces detrás de esto, Carla, hay crimen organizado, hay narcotráfico, hay un negocio ilícito, Carla. Y si no se sanciona y no se combate como corresponde con la fuerza necesaria, obviamente que la sensación de impunidad se va a profundizar y nosotros no estamos obviamente para que eso siga promoviéndose o siga incentivándose. Sí, algunos han interpretado o han sentido que a raíz de este punto en discusión, que tiene que ver con finalmente las sanciones que tiene el delito de usurpación, que ahí sí hay un cambio, me imagino yo, y un avance, de tipificarlo como delito, pero con las distintas miradas respecto de cuáles deben ser las sanciones, se ha como diluido o ha disminuido la crítica desde la oposición a la eliminación de esta figura de lo que se ha rotulado como la legítima defensa privilegiada. Ayer le escuchaba al senador Lagos Weber diciendo eso, diciendo como, es que ahora la derecha no tiene discusión respecto de este tema y ahora les hace sentido que no podemos llegar a los enfrentamientos armados, básicamente, con esa figura, porque hoy día están concentrados mucho más en si se da o no una multa o una pena de cárcel para las usurpaciones. ¿Es así? Ese primer punto ustedes ya como que lo cedieron y en el fondo hoy día sí les hace sentido que el gobierno vete ese aspecto que podría, desde la mirada del gobierno, haber significado incluso un enfrentamiento armado para defender los terrenos, los predios o los inmuebles tomados? Mira, Carla, lo primero, nosotros estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que esta ley saliera bien, es decir, que no se afectara su corazón como yo te señalé. Y dentro de ese acuerdo,
obviamente dialogando para efectos de dar una señal clara a la ciudadanía que estamos porque tener una ley nueva respecto a una ley, una ley que está desde los orígenes del Código Penal, de los mediados del 1800, 1875. Y en ese sentido, Carla, claramente estábamos por acordar eliminar o sacar o morigerar la legítima defensa privilegiada, entendiendo que no era lo central del proyecto, sin perjuicio de tener distintas interpretaciones en atención a lo que iba a provocar la legítima defensa privilegiada, que yo no compartía el criterio del gobierno, pero sí creíamos que no era un debate central la legítima defensa privilegiada, entendiendo que ya va a existir la legítima defensa. Si la diferencia, Carla, es que no se van a presumir los elementos de la legítima defensa, que era lo que establecía la legítima defensa privilegiada. Y nos parecía que podía haber cierta discrepancia válida, legítima, respecto a la interpretación de esa legítima defensa. Pero cuando el gobierno desvía el debate y lo centra en las penas, dándole el gusto al sector más radicalizado de la izquierda, es ahí donde nosotros nos oponemos fuertemente, Carla, porque eso nunca estuvo sobre la mesa. Siempre estuvo sobre la mesa la legítima defensa privilegiada, la pena entre cuando hay atentado contra la vida o fuerzan las cosas, pero nunca, Carla, estuvo centrado en las penas. Entonces, por ahí, ahí va nuestra molestia y nuestra oposición, porque precisamente se renuncia a llegar a un acuerdo y se privilegia el escuchar a los sectores minoritarios del Congreso y también de nuestra sociedad, del país. Y eso obviamente que es conflictivo desde el punto de vista, Carla, de cómo viene el diálogo hacia adelante en los proyectos de seguridad, pero también en el ánimo que tiene el gobierno de llegar a acuerdos o seguir escuchando a este 25, 28% que tiene, pareciera, atrapado de manos y pies al gobierno frente a proyectos en materia de seguridad que tienen que dar una señal clara respecto a lo que se está normalizando en nuestro país, en este caso a propósito de las usurpaciones, o bien ayer a propósito del porte injustificado de combustible, Carla. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno que no esté preso del Partido Comunista del Frente Amplio y que se libere esas amarras y empiece a escuchar a la mayoría del Congreso y a la mayoría del país. Diputado, respecto de la mayoría del país, sobre todo de las víctimas, de las personas que han vivido estas usurpaciones, la ley, así como está, con estos vetos sobre la mesa, pensando en que pudieran realmente modificar el proyecto inicial o la ley inicial, ¿va a permitir que las personas que hoy día son víctimas de una usurpación puedan recuperar ese bien usurpado? Porque más allá de si es considerado un delito, si hay una pena de multa o cárcel, me imagino, y se lo hemos escuchado decir a muchas víctimas, que también lo que les interesa es poder recuperar ese terreno, ese inmueble, esa casa, lo que se tomó. Tenemos casos incluso emblemáticos como el de Quilpué, donde ese terreno sigue tomado por las personas que incluso son responsables de un asesinato. ¿Se hace cargo de eso la ley? Yo creo que sí, Carla, desde el punto de vista de cómo salga el veto primero. Yo tengo una oposición grande, tenemos una oposición grande respecto a la restitución anticipada que establece el veto. Porque si hay una flagrancia permanente, es decir, carabineros, las policías pueden ingresar en cualquier momento a predios que están tomados, usurpados, uno entendería que promulgada la ley, carabineros, las policías podían ingresar en cualquier momento y desalojar. Pero si queda la restitución anticipada del bien, puede haber una incompatibilidad entre una restitución anticipada de un bien tomado, que eso es a través de los tribunales, se judicializa, en contraste con esta flagrancia permanente, Carla, que tiene que ver con ingresar al predio en cualquier momento para recuperar el terreno, sobre todo en casos tan dramáticos como el de padre Valentina Correa, que además lo escuchamos en la comisión, un terreno tomado en Quilpué, el distrito que yo represento, Carla, que es una situación tremendamente dramática, y esa situación tiene que ser remediada. Por lo tanto, si uno atiende al espíritu y al sentido del proyecto, Carla, la flagrancia permanente debería permitir a las policías ingresar en cualquier momento a desalojar a personas que hayan usurpado un terreno. Eso debería ser así, y si no es así, es porque tenemos un problema de interpretación de las normas, si es que la restitución anticipada no queda en buena forma, o bien si es aprobada en el Congreso, cosa que nosotros, por cierto, vamos a rechazar. Bien, vamos a estar mirando esa discusión, esa votación, a ver en definitiva cómo queda la ley con este último punto que a mí al menos me parece es de lo más relevante para las personas que son víctimas de esto, que lo que quieren es recuperar ese predio, recuperar ese inmueble que ha sido tomado, usurpado de esta manera que no tiene ni una justificación. Gracias, diputado, que le vaya bien, que tenga un buen día.
Buen día, Carla, gracias. Nos vemos.